Buenos días, mi nombre es Clara Luna Cabrera Elizalde del grado 8.2 y les voy a decir qué son los derechos fundamentales de los colombianos, cuáles son, cuántos son y los mecanismos de defensa de estos. Los derechos fundamentales de los colombianos los podemos encontrar en el título 2, capítulo primero, desde el artículo 11 al 41 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Eso nos da un total de 31 derechos fundamentales, sin contar aquellos por conexidad. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales, según la Constitución Política de 1991, son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De ahí se puede afirmar que estos derechos son inherentes al ser humano, es decir, los posee desde el mismo momento en su existencia, aún de su concepción, y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. La fundamentalidad de un derecho no depende solo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales cuando dado su carácter inalienable. En la Constitución Política, como yo lo dije en un principio, los derechos fundamentales se encuentran establecidos del artículo 11 al 41, iniciando por el derecho a la vida, continuando el derecho a la integridad, el derecho a la igualdad, el derecho a la personalidad, al honor, el derecho a la intimidad, el habeas data, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la prohibición a la esclavitud, derecho a la honra, libertad de cultos, derecho a la paz, derecho de petición, derecho al trabajo, habeas corpus, derecho al debido proceso, entre otros. En el artículo 41 se contempla que en todas las instituciones de educación oficiales o privadas será obligatorio el estudio de la Constitución. La Constitución Política y el ordenamiento jurídico colombiano ha dispuesto diferentes mecanismos y acciones constitucionales para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución Política y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior. Por eso juntamos único todo el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data, una de las acciones más importantes, que es la acción de tutela, al igual que las acciones populares y de grupo y acción de cumplimiento, etc. El derecho de petición es un derecho fundamental que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que cumplen funciones públicas para obtener de estos una pronta resolución sobre el solicitado. La violación del derecho de petición por parte de las autoridades o de particulares prestadores de servicios públicos puede conducir a que este derecho sea tutelado. El derecho de petición puede ejercerse por interés general o particular, petición de informaciones y formulación de consultas llevando solicitud de petición de información y petición de interés particular en general. El habeas corpus es otro mecanismo para proteger los derechos fundamentales. Mediante este mecanismo se protege el derecho a la libertad individual. Este procede cuando una persona es capturada con violación de las garantías constitucionales o legales o cuando se prolonga ilícitamente la aplicación de la libertad. El término para su resolución es de 36 horas. El habeas data es un derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, en archivos de entidades públicas y privadas. La acción de tutela, la más importante, es la acción constitucional más importante que nos ha entregado la Constitución Política de 1991. Esta procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados.
ya sea por autoridad pública o particular. Es importante tener en cuenta que también opera por conexidad, obviamente. Por ejemplo, la propiedad privada no está categorizada como fundamental, sin embargo, puede afectar un derecho como la libertad de locomoción, clasificado como fundamental, y no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un prejuicio irremediable. La acción popular es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e intereses colectivos para evitar el daño contingente y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio, y de ser posible restituir las cosas a su estado anterior. Son derechos e intereses colectivos el goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la nación, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la solidaridad pública, etc. Por último, la acción del cumplimiento. Es el mecanismo judicial mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. En otras palabras, hacer cumplir lo que está establecido en la ley. La resolución de los decretos, reglamentos, entre otros. Estos fueron los derechos fundamentales en Colombia. Muchas gracias.